Buenas tardes, mi nombre es Mayeliana Martínez López, les presento mi documento. Vengo a presentarles la estructura de la membrana celular o plasmática. Fosfolípidos son los principales componentes estructurales de la membrana plasmática, alrededor de la mitad de los lípidos de la membrana celular. Los lípidos de la membrana celular son fosfolípidos y lo más importante de estos son la fosfatidilcolina, que es la misma lecitina, fosfatidilcerina y esfingomielina. Esas moléculas son anfipáticas, esto significa que posee un extremo hidrofóbico no polar, constituido por dos largas cadenas de ácidos grasos. Bueno, seguimos presentando el colesterol. Contribuye a que la doble capa lípida sea menos fluida y permeable. Esto es debido a su rígida estructura cíclica esteroide. Es la que se interpone entre las colas de los fosfolípidos, lo que hace que disminuya del movimiento de los ácidos grasos, provocando el endurecimiento de las membranas plasmáticas. Las proteínas. Mientras los lípidos forman la estructura principal de la membrana, muchas de las funciones biológicas de esta dependen principalmente de las proteínas. Bueno, las proteínas se clasifican en proteína periférica, proteína integral. La proteína periférica quiere decir que son las que se localizan a un lado u otro de la bicapa lípida y están unidas débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana o a proteínas integrales de la membrana con facilidad sin alterar la estructura de la bicapa. La proteína integral está íntimamente unida a los lípidos. Suelen atravesar la capa lípida a una o varias hasta 24, que por esta razón se le llama proteínas transmembranales. Los biólogos celulares solo pueden liberarlas rompiendo la bicapa con detergentes. Algunas de sus funciones son: forman canales que facilitan el paso de iones y moléculas específicas a través de la membrana. Actúan como receptores en los procesos de comunicación entre células y poseen actividades enzimáticas. También fijan los filamentos del citoesqueleto a la membrana celular y también reconocen por medio de receptores a antígenos y células extrañas. Los carbohidratos son moléculas que se encuentran ubicadas en su mayor parte en la superficie externa, como en las células eucariotas, por lo que contribuyen a la simetría de la membrana. Se le atribuyen funciones fundamentales como las siguientes. Por ejemplo, intervienen en los fenómenos de reconocimiento celular, particularmente importante durante el desarrollo embrionario y en los procesos de rechazo de injertos y trasplantes. Los mecanismos de transporte de moléculas es el intercambio de materia entre el interior de la célula y su ambiente externo. El transporte de moléculas de bajo peso molecular es el transporte de moléculas de bajo peso también, que se lleva a cabo mediante transporte pasivo y transporte activo. Les voy a hablar ahora de la difusión simple a través de la bicapa. La osmosis es un tipo de difusión donde el principal solvente en los sistemas biológicos, las moléculas de agua, pasan a través de una membrana semipermeable de una región donde existe una mayor concentración de estas moléculas. La difusión simple a través de las canales, difusión facilitada. Allí encontramos que permite el transporte de pequeñas moléculas polares como lo son los aminoácidos, monosacáridos, etcétera. Ahí, no pudiendo atravesar la bicapa lípida, requieren que proteínas transmembranales faciliten su paso. Vamos a hablar de transporte activo, transporte de moléculas de elevado peso molecular. Allí vemos que algunas sustancias pueden entrar o salir de la célula sin atravesar la membrana por procesos completamente diferentes.
de los vistos anteriormente. En la endocitosis mediada por receptor, el transporte de moléculas grandes hacia el exterior de la célula se lleva a cabo mediante la excitosis y la transitiosis. Una célula expulsa productos de desecho o específicos de secreción. Bueno, también que podemos hablar, el mecanismo mediante el cual se realiza es el siguiente: ciertas vesículas intracelulares se fusionan desde el lado interno de la membrana plasmática y su contenido se libera al exterior. La fusión de membranas es medida en general por proteínas llamadas proteínas de difusión. Ese proceso de exocitosis da lugar a la incorporación de la membrana de la vesícula secretora a la membrana plasmática en el momento que el contenido de la vesícula es liberado. Muchas gracias.